Cantemos la canción de la victoria, cantemos. Jóvenes, señoritas, y a la maestra también de este curso. Acción Democrática Nacionalista surge gracias al general Hugo Banzer Suárez, ¿ya? El 23 de marzo de 1979. Entonces, este partido, ¿por qué surge? ¿De cómo se origina? Primero, porque prácticamente el general Banzer en su momento había sido ya un militar, era un militar que había dado el golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado militar a un exgobierno de entonces, que prácticamente eran gobiernos de las izquierdas. Eso no hay que olvidar. La historia de Bolivia es tan cruda, tan triste, porque realmente hemos estado gracias a gobiernos de izquierdas en su mayoría, es decir, de gobiernos socialistas y comunistas. En esa época, en los años 70 prácticamente, había un gran auge, ¿no?, de los movimientos de izquierda. No olvidemos de la época de Che Guevara, ¿no?, de Fidel Castro. Es decir, todos estos gobiernos eran financiados por la ex Unión Soviética. La ex Unión Soviética era prácticamente en Europa una organización que unía a todos los partidos o las ideologías filosóficas, ¿no?, de izquierdas, ¿ya? Entonces las izquierdas buscaban siempre la igualdad, entre comillas, buscan la igualdad total. Entonces, sin embargo, a título de igualdad eran unos cuantos los que se aprovechaban de la riqueza de las naciones. Entonces, había miseria, había pobreza. A título de igualdad, prácticamente los que robaban eran unos cuantos grupos de izquierda, por ejemplo aquí en JJ Torres, en Bolivia, ¿no?, ex gobierno. O sea, la mayoría eran zurdas, izquierdas. A las izquierdas se les dicen zurdas. Bueno, en eso es que ya hubo una cadena de golpes de estados en Latinoamérica y en el mundo. De esa manera, entonces, había que deshacerse de estos gobiernos de izquierda porque siempre eran corruptas, porque siempre robaban en nombre del pobre, ¿no? Entonces, habría que buscar otra tendencia. Ahí es donde surgen grupos militares que querían proteger las naciones, en este caso Bolivia. Había que proteger porque teníamos la amenaza de Chile siempre, habíamos salido de esas guerras, imaginen, el tema marítimo, ha habido guerras que entre Perú, o sea, era una era de puras guerras, ¿no?, de puras peleas. Entonces, y en eso las izquierdas destruían sus naciones a título de orgullo nacional. Pero ahí es donde surgen los militares, empiezan a golpear, es decir, a hacer el golpe militar. Es decir, el golpe militar quiere decir cuando el ejército, los militares, toman a la fuerza el poder. En ese entonces, el general Hugo Banzer Suárez, cansado de todo ese desastre que existía en Bolivia, quería poner orden, entonces toma a la fuerza con el ejército el poder en Bolivia. En ese golpe era para deshacerse de los gobiernos de izquierdas, ¿no?, porque era mucho robo, mucha pobreza, mucha miseria. Entonces, cuando hace ese golpe, mira, luego termina su gestión, llama a elecciones democráticamente, y cuando convoca elecciones es que ahí es donde surge el partido Acción Democrática Nacionalista, porque Hugo Banzer Suárez al final ella era querido y era apreciado, no obstante que ha hecho el golpe. Y no vamos a negar, ha habido cientos de muertos también, como en Chile. En Chile hizo Pinochet, ¿no?, Augusto Pinochet, y Chile se levantó gracias a Augusto Pinochet. Es que Chile es lo que es ahora, una potencia en Latinoamérica, ¿ya? Entonces, el general Banzer, cuando hace el golpe, ya pone orden. Lo que ha hecho es eliminar a aquellos dirigentes que destruían permanentemente, como en la COP, ¿no? Ahora sí salario, peleas por el salario, y no dejaban gobernar, entonces destruían todo. Entonces había que agarrarse a todos estos izquierdistas, a los que amaban al Che Guevara, a los que amaban a Fidel Castro. Habría que deshacerse de estos personajes porque destruían la patria. Entonces, de esa manera el general Banzer hace el golpe, y en su gestión hemos tenido grandes logros. Por ejemplo, como nunca, gracias al general Hugo Banzer Suárez, conocemos lo que es Pando, lo que es Beni.
porque en ese momento Beni Pando era descuidado, no había ningún gobierno que le daba importancia, por eso es que Brasil fácilmente se entraba a Pando, se entraba, ¿no?, a Mato Grosso, se han entrado al Beni, o sea, por poco perdemos casi lo que es todo Beni, todo Pando, gracias a los brasileros. ¿Ya? Entonces el general Banzer cuando entra es que empieza a abrir ya caminos, carreteras hacia Beni, carreteras hacia el sector de Pando. Entonces, y su gobierno lo que ha hecho es permitir prácticamente de que ya Bolivia se integre, se amplíe, ¿no?, se conozca con mayor grandeza la nación. Y gracias al general Banzer es que tenemos, por ejemplo, hoy en día la unión, lo que es el Alto y la Paz, la autopista, ¿no? La autopista es que une eso, y eso ha hecho el general Banzer. Y así como eso ha unido a Beni, ha unido a Pando, Santa Cruz, gracias al general Banzer empieza a abrirse, a ampliar. Gracias al general Banzer se conoce, por ejemplo, los primeros edificios, ¿no?, aquí en la ciudad de La Paz, porque antes en esa época no había edificios, ¿ya? Era una vergüenza antes de que entre el general Banzer a hacer gobierno, era una vergüenza Bolivia cuando visitaban, digamos, otros presidentes de otras naciones. Tenían que recibirlos en pequeños hostales, tenían que recibirlos, una vergüenza, un palacio que no existía, era una vergüenza. Entonces, todo pobre, ¿no? Y el general Banzer cuando hace estas uniones, estas carreteras, empiezan a surgir los primeros edificios, los primeros hoteles, ¿ya? Y desde que general Banzer entra a hacer gobierno, con el golpe obviamente, resulta que ya después los presidentes de otros países ya vienen, pero son bien recibidos y en buenos lugares, ¿no? Entonces el desarrollo y progreso se ha empezado a dar con el general Banzer, porque antes era visto Bolivia como una provincia, como un campo, ¿no? Nada más. Entonces, esas son, digamos, unas de las obras más hermosas que hemos tenido. Ahora, a nivel de ideología, ustedes tal vez quieren saber cuál es la ideología o cuál era la ideología del general Banzer en su momento. Estamos hablando solamente de la época del golpe de Estado, ¿ya? Para el golpe de Estado, el general Banzer, como todo militar, eran nacionalistas, es decir, defendían la nación, no se importaba izquierdas, liberales, neoliberales, nada. Él era nacionalista y punto, y con eso da el golpe, porque habría que defender la nación, habría que hacer que la sociedad boliviana quiera su patria, quiera su nación. ¿Ya? Habíamos salido de la guerra con Paraguay, todas estas cosas, entonces habría que poner orden, ¿no? Todavía existía el racismo, sí, pero cuando Banzer ya entra, ya no, ya se une campos, ciudades, ya empiezan a unirse, ¿no? Entonces esto es, digamos, un avance muy lindo que se ha dado con el general Banzer, más allá de los muertos, más allá de aquellos, porque habría que eliminar también en su momento a estos izquierdistas que no dejaban el desarrollo, ¿no? Habían todavía aquellos que eran de Patiño, de Holcim Aramayo, sus células todavía quedaban. Cuando decimos células, todavía su gente quedaba, gente maleada, gente que robaba la patria. Como ahora, no ha cambiado eso. Ha entrado el MAS, la izquierda, sigue, y peor, ¿no? Entonces, ya, eso era la coyuntura, digamos, en el golpe de Estado de general Banzer. Una vez cuando termina su gestión, convocan a elecciones nacionales ya, pero democráticas, donde el pueblo ya participe, que elija su gobierno con el voto. Y el general Banzer, ahí es donde saca su partido político, el partido político Acción Democrática Nacionalista. ¿Ya? Entonces, como era nacionalista, obviamente habría que poner el nacionalismo, ¿no? También estaba de moda eso en esa época, el nacionalismo. ¿El nacionalismo qué es? Defender, proteger las naciones. Todas las naciones se sentían orgullosas y habría que cuidar la nación, ¿no? Entonces, eso era la tendencia. Y Acción Democrática Nacionalista surge con una ideología filosófica del nacionalismo, pero además eran muy de tendencia liberal, ¿no? Capitalista, de ser libres, abrir, de que ya no haya, digamos, la limitación, que ya no se prohíba el pensamiento de cada ser humano. Habría que pensar libre y habría que actuar unidos, ¿no? Los bolivianos, libres, ser ricos. Eso era, digamos, la base importante, o es todavía la base importante de Acción Democrática Nacionalista, que surge con sus colores, ¿no? El rojo, el blanco, el negro, ¿no? Y el blanco un poco para demostrar la pureza que existe del partido. El partido no ha sido corrupto en su momento, obviamente, ¿no? Y con esa ideología.
la sangre es la unión, la fuerza de un pueblo. El negro, ya sea en la oscuridad, en la claridad, siempre vamos a brillar los bolivianos. Así sea en la oscuridad, sea en la claridad, con pureza, con el blanco, vamos a unir siempre y vamos a estar siempre fuertes. O sea, eso es ante todo lo que significa, ¿no? La transparencia, el blanco. O sea, con esos principios se funda Acción Democrática Nacionalista. Entonces, ya ha ido pasando y cuando ha sido prácticamente Acción Democrática Nacionalista, gana las elecciones, ¿no? Logra ganar las últimas elecciones antes de Gonzalo Sánchez de Lozada, de Jaime Pazamora, todo, logra ganar. Pero ¿qué pasaba? El general Banzer da un paso al costado porque había que unirse para elegir en el Parlamento, porque no era una mayoría, no había ganado por mayoría absoluta el general Banzer, pero ganó las elecciones. Entonces él dice, no, queremos que la democracia gane, voy a dar un paso al costado, que se elija otro gobierno, ¿no? De esa manera llega a ser Jaime Pazamora a ser gobierno también, ¿no? Entonces, da un paso al costado, gana, y para la segunda elección ya gana el general Banzer, gana, y ahí asume la presidencia, ¿no? General Banzer, asume, y en democracia, aquel que decía no asesino, ha ganado, el pueblo ha votado por él y ha ganado el general Banzer, ¿no? Y ahí es donde empieza prácticamente el que era el vicepresidente, era el señor Jorge Tuto Quiroga, ¿no? Entonces Jorge Tuto Quiroga era el vicepresidente, y en ese contexto, ya cuando el general Banzer quería ya implantar medidas de libertad, de progreso socialmente de esta nación, de liberarlo, hacer que sea una potencia Bolivia en Latinoamérica, prácticamente es donde se enferma y prácticamente le pesca la enfermedad y muere con cáncer, ¿no? Y ahí es donde se queda Jorge Tuto Quiroga ya como vicepresidente. Inmediatamente ahí empiezan las transiciones y bueno, vienen ya otros procesos. Y ahí es donde, y ahí hemos conocido también un gran traidor, ¿no? Como el señor Jorge Tuto Quiroga. Después de que ha sido vicepresidente, agarra y hace su partido, Podemos, ¿no? Hace ese partido, se hace a un lado, traiciona a los de Acción Democrática Nacionalista, y Tuto Quiroga se va y llega a ser candidato después, ¿no? Entonces ya no vamos a pasar ese mundo, eso es el mundo de otros, ¿no? Estamos hablando de ADN. Entonces esto es lo que yo por lo menos en este momento les puedo decir, y al margen de aclararles ahora, ¿no? O algunas preguntas que ustedes quieren, unas interrogantes. Pero... Bueno, ¿usted qué opina sobre la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay? ¿Qué opina? Del Paraguay, del Chaco, por ejemplo, con el Paraguay, ¿qué es lo que nos ha enseñado esa guerra? Por ejemplo, ha enseñado a que como nunca, el camba, el blanco, el indio, como decimos, como nunca se han unido. Porque antes de esa guerra siempre era dividido, ¿no? El indio allá, ¿no? El blanco era el blanco, nada. Pero en la guerra han ido blancos, negros y los soldados hasta niños, y como nunca ahí se han conocido. El negro con el blanco, el moreno, el indio con el mestizo, con el blancoide, podemos decir, con el hijo de español o española, dormían en la guerra, lloraban los dos en la guerra, comían un mismo mote, ¿no? Comían la misma haba, sufrían, lloraban los dos, ambos han sido igual baleados. O sea, eso ha permitido que se una la población boliviana, ¿no? Eso es bien importante, esa guerra que nos ha enseñado. Y luego hemos tenido traiciones, porque Bolivia debía haber entrado, miren, parte de Paraguay hubiera sido ya de Bolivia. Prácticamente los traidores que han existido también en ese momento han negociado y han hecho de que los militares, nuestros soldados, nuestro ejército boliviano abandone Paraguay, porque ya Bolivia había entrado hacia el Paraguay, ya habíamos ganado la guerra. Imaginaos, hemos sufrido siempre traiciones. Su símbolo de... ¿Por qué se creó el símbolo, la flecha hacia arriba? Hay una flecha, es bien interesante esta flecha. Eso significa de que nunca podemos nosotros quedar atrás, porque la flecha siempre lanzas hacia afuera, lanzas las espadas, todo siempre lanzas hacia adelante. Entonces nunca vas a lanzar ahí y la espada o la flecha se va a ir atrás, al menos que te des la vuelta y flechas, pero siempre va a ir hacia adelante. La flecha significa, ¿no?, paso adelante. La flecha quiere decir rumbo hacia el futuro, ¿no? Nunca podemos retroceder. Ese es el verdadero significado de la flecha. Nunca podemos estar quietos ahí, no nos vamos a la flecha, sino avancemos. Es la guía, la dirección del futuro, ¿no? Ese es el horizonte
nunca retroceder. Eso quiere decir la flecha. El partido nace cristiano. El partido empieza a nacer cristiano. A ver, el partido a un principio podemos decir que estaba unido con grupos cristianos, pero no sale como cristiano. No ha nacido netamente cristiano, ¿no? No ha nacido netamente cristiano, porque su ideología era libertad, pan, techo, trabajo, ¿no? Entonces había que trabajar libres, ¿no? Y había que trabajar por el techo de cada ciudadano, de cada boliviano, ¿no? Entonces, y ante todo, libres en economía, capitalistas, ¿no? En Aymara podemos decir, hay que ser camiris, ¿no? Entonces hay que ser ricos. Entonces, no podemos ser pobres los bolivianos. O sea, eso es con esa ideología salen, de libertad. Y obviamente dentro de eso ha existido el rol de muchos cristianos, han aportado, se han sumado, como ahora también, ¿no? A veces hasta el mar está lleno de cristianos igual, pero lamentablemente de cristianos ya han perdido todo, ¿no? Ya, actos que cometieron A ver, actualmente y antes. A ver, antes los primeros actos, vamos a hablar como ADN, ¿no? Como ADN yo creo que se ha convertido, ha sido uno de los partidos el único partido en Bolivia que ha sido de tendencia liberal, capitalista, ¿no? De proyección. El único partido, el ADN, en la historia y hasta ahora. Porque después todos los demás partidos son de tendencias izquierdistas, son socialistas, son comunistas o combinados, ¿no? O sea, esos son los que hasta ahora. Y allá a principios podemos decir ADN, vamos a hablar ADN desde la época democrática, ¿no? Pero desde la democracia como ADN yo creo que los mejores aportes es que Acción Democrática Nacionalista ha permitido, ¿no?, unir la nación, abrirse realmente a todo lado. Por eso Santa Cruz es gracias a ADN, Pando, Beni, imaginen, hasta Tarija es gracias a ADN. La unión del Alto con La Paz, ¿no? O La Paz y el Alto, gracias a estos caminos de autopistas que se han hecho, es gracias a ADN, ¿no? Entonces son cosas muy positivas. Cosa negativa es de que ha habido grupos que se han aprovechado de Acción Democrática Nacionalista. Es más, se han hecho millonarios algunos grupos y han sido también hay ciertos grupos muy racistas también, ¿no? Ha habido células, los blancos, los potentados manejaban ADN. De ADN no podía ser fácil, no podías entrar a ocupar un cargo importante, digamos, un aymara, un quechua, uno del pueblo. No, fácilmente no podías, porque era un grupo casi selecto, ¿no?, de grupos privilegiados. Y algunos de esos se han aprovechado y obviamente se han hecho la plata en nombre de ADN también. Eso es la parte negativa, lo más nefasto, ¿no? Y es más, han traicionado después, ¿no? Por eso ahí está Tuto Quiroga traicionado del ADN. Tuto Quiroga es gracias a Acción Democrática Nacionalista, porque él es el que le ha abierto las puertas. Entonces, Acción Democrática Nacionalista ya no solamente va a ser de las ciudades, sino Acción Democrática Nacionalista ya es donde participa el indio con poncho, abarca o jota, ¿no? Hasta con su idioma, todo, pero que sean patriotas, que no sean zurdos, que no sean izquierdistas. Es lo único. Y después todos. Miren, yo he permitido aquello. Y ahora seguimos avanzando y seguramente estamos a puertas para que Sergio Tarqui ya sea el subjefe nacional de Acción Democrática Nacionalista. Es decir, ya va a ser una aymara que va a manejar este partido y va a ser un partido, pero ya no como en el MAS, por ejemplo, ¿no? Ahí entran todo el más ignorante, está podrido, manejan el poder, gente que no sabe. Por eso se dice zapatero a tus zapatos. No puedo agarrar un zapatero para que esté curando en un hospital, no puedo. Ni a un médico decir, hazme los zapatos, ¿no ve? Entonces, zapatero a tus zapatos, cada cual en su rol, de acuerdo a su formación, su capacidad, ¿no? Dale posibilidades al pueblo realmente, a nuestra gente pobre que realmente pueda avanzar, hacer que ya crezcan ellos, ¿no? O sea, hay muchos proyectos en adelante. Entonces, las cosas buenas son que ADN ha sido un partido como ADN, no tiene, digamos, manchas, no ha matado ADN a nadie, no ha hecho golpe en democracia ADN, porque nace después del golpe de Estado. Se ubica, ¿no? Porque muchos dicen, no, ADN ha matado, tiene tantos. No, eso lo decían porque el general Banzer había dado antes el golpe de Estado y ha puesto orden en el país, ¿no?
¿no? Orden, paz y trabajo, techo, pan y trabajo, o sea, ¿no? Esos eran los discursos, los eslogans siempre, y hoy yo manejo y estamos manejando libertad y progreso. Bueno, querido doctor, ¿qué opina usted sobre la violencia que está viviendo actualmente Bolivia contra la mujer? Bueno, a ver, el tema de violencia es un tema tan delicado, pero tiene ciertos problemas, o mejor dicho, tiene un origen por N temas. Por ejemplo, para que exista violencia del hombre hacia la mujer, también de la mujer hacia el hombre, esto tiene que ver mucho con los valores. Muy mal aquellos déspotas, los enfermos, los psicópatas, aquellos que generan violencia. Por eso yo digo, por ejemplo, en el caso de las chicas, ¿saben qué, hijas? Ustedes son jóvenes. O hay un chico que les ponga una mano, les grite, discúlpenme, váyanlo, mándenlo a rodar. ¿Ya? Mándenlo a rodar. Aunque digas que sí, lo quiero, no lo quieres, porque te estás ahorrando un criminal en tu hogar a futuro. ¿Sí? Entonces, de ahí se empieza, de cositas. En una familia, cuando papá, mamá ejercen violencia, están peleando, divórciese. Dirán, no, pero por las guaguas. No, por las guaguas os vas a enfermar más a esas guaguas. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿usted qué opina sobre la expresidenta Janine Áñez? A ver, en el caso de Janine Áñez, hemos tenido una etapa muy interesante. Aquí hay varias cosas que hay que depurar, es decir, limpiar, ¿no? Depurar quiere decir limpiar, hay que separar las cosas. En este caso, Janine Áñez, saben ustedes muy bien que entra producto de una crisis política en Bolivia. Una crisis económica, crisis política. ¿Qué tipo de crisis política? Primero, tenemos a un gobierno, a un exgobierno, teníamos un exgobierno como Evo Morales, Álvaro García Linera, Juan Ramón de la Quintana. Toda esta logia prácticamente se habían acostumbrado a robarle a este país. Le habían endeudado la deuda externa, pero llegó como nunca en la historia. La deuda más alta de Bolivia era 6.000 millones de dólares, que era justamente con el general Banzer. 6.000 millones de dólares, la deuda externa. Pero con Evo Morales hemos llegado casi a 20.000 millones de dólares. Imaginen, y todavía en un momento de bonanza, cuando los precios eran altos del petróleo, no la minería, y eso ha generado una riqueza, un ingreso fuerte, y eso se lo han robado. Han hecho canchitas y macanas, han despilfarrado, han robado tanto, o sea, eso ha generado un descontento social, ¿ya? Al margen de aquello, lo más terrible es que se había hecho un referéndum nacional que llamó Evo Morales, preguntando a la población qué, indicando de que sí puede volver a postular Evo Morales, porque de acuerdo a la Constitución él no puede postular. Pero si el referéndum, la consulta, un referéndum que decir, pregunta a la sociedad, ¿no? Si en esa pregunta nacional el pueblo le decía sí, adelante, entonces podía postular. Pero si la población le decía no puedes postular, entonces no podía postular. El pueblo nacional a nivel todos en Bolivia, en su gran mayoría le han dicho no puedes postular. Listo, pero no importa, le ha valido un rábano, ha agarrado la Constitución y esos mismos resultados del referéndum nacional que se ha hecho, lo ha tirado al basurero y se ha vuelto a postular. Y ha hecho fraude de paso. Y la gente no es tonta, se ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta, hemos dicho no, esto es fraude, ya no puede ser. O sea, encima pisan la Constitución, sacan un referéndum, gana el pueblo, lo tira al basurero. Tercero, y encima hace fraude. O sea, el pueblo ya no ha aguantado aquello. Y encima la crisis económica, todo eso, no puede ser. Entonces, se lo saca, escapa, ni siquiera se lo saca, sino el cobarde, ¿no? El delincuente, el tirano Evo Morales renuncia, ¿no? Se escapa y renuncia. Y toditos renuncian. Todos, la mayoría. Y cuando hacen esa renuncia, entonces han dejado un vacío de poder, quiere decir, ¿no? O sea, ya no había presidente, no había vicepresidente, el presidente de la Cámara de Diputados, que era de senadores, igual que eran marxistas, renuncian. Entonces, y ahí es que quedaba Janine Áñez como una de las vicepresidentas de la Cámara de Diputados y Senadores.
de senadores. Entonces entonces le tocaba a ella por turno y un grupo igual de mañudos, en este caso Tuto, Doria Medina, todo, le hacen un barnizamiento, le echan flores a Yanine y le dicen, tú tienes que tomar el poder, tú séte presidenta, de acuerdo a la sucesión constitucional se llama, y llega a ser presidenta, ¿no? Entonces, como llega a ser presidenta, bien, y el pueblo le ha pedido a Yanine Áñez a que prácticamente sancione y castigue al partido al MAS por el fraude, por el robo económico, los derroches y todos los males que ha hecho. Tienen que sancionarlo al MAS, ¿no? Porque Yanine Áñez ahí es donde pone a como presidente de la Corte Electoral a Salvador Romero, ¿no? Y Salvador Romero, como presidente de la Corte Electoral, él es el que tenía que prácticamente anular ese partido del MAS, sancionarlo por todos los delitos, el fraude y todo esto, ¿no ven? Entonces no lo sancionan, le dejan participar al MAS. Entonces, que el peor error que comete Yanine Áñez es que, siendo presidenta, no sanciona al MAS. Siendo presidenta, se envuelve, se une con otros delincuentes, caso Murillo, ¿no? Que era ministro, y varios le hacen meter la pata, empiezan igual a robar, en momentos de crisis igual hacen macanas, no lo sancionan al MAS, y de paso, lo más triste es que Yanine Áñez empieza a postularse como candidata a la presidencia de Bolivia. Entonces, cuando ella candidatea como presidenta de Bolivia, además es presidenta del país, el pueblo ya no le cree nada, porque todo lo que está haciendo ya no le cree, o está haciendo campaña, o está haciendo que, o sea, o es presidenta, o sea, ya no se le creía nada, ¿sí? Ahí en esa coyuntura es donde yo entro como candidato igual y a la vicepresidencia, en este caso por ADN, y convoca un diálogo nacional Yanine Áñez. En ese diálogo nacional, un encuentro nacional, ¿quiénes estaban invitados? Miembros de la OEA, presidentes, vicepresidentes o candidatos a la presidencia y vicepresidencia, Cámara de Diputados, senadores, o sea, personalidades de la iglesia y todo esto, ¿no? La prensa, el periodismo, estaban invitados. ¿Para qué? Para definir la fecha de elección que se va a llevar adelante. Bueno, ahí en ese diálogo, yo a Yanine Áñez le llamo la atención. Igual como mi candidata a la presidencia, Maricruz, ¿no? María Cruz Bahía, que era candidata a la presidencia, ella igual le llama la atención, le dice, ¿cómo voy a hablar contigo? ¿Cómo me voy a dirigir en esta reunión hacia ti, le decía Yanine Áñez? ¿Me voy a dirigir como presidenta o como candidata? Ese es el problema, dijo. Quisiera preguntarle a usted, ¿cómo me voy a dirigir a usted en este momento? ¿Como presidenta o como candidata? ¿Perdón? ¿Cómo me voy a dirigir a usted en este momento como candidata o como presidente de Bolivia? Bueno, yo he convocado a esta reunión como presidenta porque lo que queremos es un diálogo para que la cordura vuelva al país. Estamos en pos de la democracia y de la vida de los bolivianos. Bueno, yo luego intervengo. Y en Aymar igual, porque es presidenta. Salvador Romero, que era de la Corte Electoral, por lo menos Salvador Romero es por lo menos hijo de Aymar, es de La Paz y debía saber Aymar. Y además la Constitución, ¿no? En la Corte Electoral dice, para ser candidato tienes que saber 2 idiomas, mínimamente. Entonces yo tenía que hablarle en Aymara a Salvador Romero. No sabía nada, es ignorante, no sabía nada, ¿no? A Yanine Áñez igual en Aymara, no contestaba nada. Claro, no tenía la obligación de responderme también en Aymara, Yanine Áñez, o en quechua, pero podía responderme en su idioma guaraní, que es de allá del oriente ella, podía hablarme, pero uno de sus idiomas debía haber hablado, no sabía nada. Entonces, ¿qué tipo de gobierno teníamos? ¿Qué tipo de fantachos teníamos, no? Entonces, por eso que yo reclamé y dije no. Quiero hacerle una pregunta al señor Salvador Romero. Hichuruha uthiti ukahacha tantachawi kolirinaka
Kitina casa Saptam Utiwa acá elecciones Nairakar y Pañataki. Utkiti Haniche. Le he preguntado, señor Salvador Romero. Bueno, al mismo tiempo, a la señora Camacho Yanisa, Kumaha, candidato a Hichaha, presidente Han. Amuita Stapi, Kuma, Sarakanya, candidato Han. Utkiti, no está bien. Y a Janine ese momento es donde yo le pedí y le dije que renuncie a ser candidato a la presidencia. Termine, sea usted presidenta como presidenta, termine ya y renuncie a su candidatura. Y le he dicho, obviamente en Aymara, en castellano también le dije, que si renuncia, si no es candidata a la presidencia, termina su gestión bien, sanciona al MAS. A Salvador Romero igual le he hecho, si sancionas al MAS, ustedes terminan su gestión, a Janine Áñez le he hecho, dejas de ser candidata y gobernar bien, termina, entregas el poder a quien gane estas elecciones y una subsiguiente elección, tú vas a ganar y vas a ser electa, vas a salir con el 70-60%, vas a ser presidenta de este país, porque el pueblo sí te va a agradecer. Pero no he hecho eso. Y al final, cuando ya estaba casi al borde de la muerte, ya se ha dado cuenta que estaba todo jodido ella, recién renuncia. Y yo, Sergio Tarqui, que le he pedido que renuncie, si ella ha renunciado, por ética, por moral, también tiene que renunciar. Si yo le he pedido, yo dije, ¿has renunciado? Muy bien, ahora yo también debo renunciar. Uno, por eso. Y otro, ¿por qué también renuncio? Porque yo ya sabía que iba a haber fraude. Yo ya sabía que estaba montado otro fraude. Así que yo no voy a hacer otro más que voy a avalar ese fraude. Por eso también he renunciado. Y mira, y se ha demostrado el fraude. Hasta ahora, Arce Catacora es producto de otro fraude, ¿no? Entonces yo ya sabía. Entonces, por esas razones es que, mira, Janine Áñez en este caso, yo diría, primero, como ha sido traicionada por su círculo aventurero, porque estaba sentada en la silla de oro, se ha hecho la linda, se ha hecho la bella, se ha hecho toda la mena ahí arriba, pero ha metido la pata, ha traicionado igual al país, ha traicionado a todos aquellos que hemos luchado contra el MAS en ese momento, porque todos nos hemos levantado a nivel nacional, ¿no? Contra el MAS, contra el Evo. Y de repente ahora esta se la rifa, hace sus negocios con el MAS y mira las cosas y ahora está pagando en la cárcel. ¿Quién le ha metido? Con los aquellos que ha hecho su acuerdo y lo pisan ellos mismos ella. Da pena que una mujer, una señora como ella haya sido traicionada y ella misma ha sido autoengañada. No ha cumplido todo eso. ¿Por qué? Porque está en la cárcel por falta de valores, por falta de valentía, por falta de lealtad con el pueblo. Por eso está ahorita en la cárcel. No me alegro, me da pena, pero también merece. ¿No? También merece. Si hubiera sido buena presidenta, buena gobierno, que ahorita el pueblo ya lo hubiera sacado. Ya lo hubiera sacado de la cárcel. Pero no lo saca. ¿Por qué? Porque sabe que ha traicionado, pues. Ese es el tema de Janine Áñez. Lamentablemente ha sido un acuerdo entre el MAS, han hecho pactos y con el que ha hecho pacto, el diablo lo ha vuelto a pisar, le ha decidido, ahora está pudiendo a la cárcel. ¿No? Qué pena. Eso es el caso de Janine Áñez. Cantemos la canción de la vida. ¿Sabe una cosa? En Bolivia no hay gallo que cante ni a gringo que se aguante.